Las respuestas de uno están adentro, están dentro de esa intuición, solo que a veces están como empolvadas. ¿Cómo es capaz de no tomar y estar en una fiesta? Y la competencia es con uno mismo, creo. Ahí es donde está la verdadera competencia. Si lo hubiera hecho por el ego o por la plata, hubiera tomado el camino que no era. Y creo que uno siempre tiene que ir con el fluir, con lo que a uno le suena más. Encuentren ese proceso creativo que ustedes llevan y ese fluir audiovisual que ustedes tienen en su cabeza. Busquen las marcas que van alineadas con eso. Crear el ChatGPT del autoconocimiento. Claqueta. Mi querido Germán Giraldo Correa, bienvenido a Claqueta. ¿Cómo vas, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, qué dicha tenerte acá después de tanto tiempo de conocernos, pues de ver ahí como la vida de cada uno. Y bueno, quiero empezar es una cosa contigo, antes de entrar en materia y que me resuelvas porque hay una duda de que siempre me han dicho. ¿Tú conoces esta locación? Es Casa Palma, has venido varias veces. Varias veces. Porque has hecho fiestas. Sí. Has festejado y celebrado procesos y la vida. ¿Qué es la celebración para ti? La celebración yo creo que es un momento donde uno disfruta más de lo que disfruta el presente, ¿no? Uno debería tener un disfrute del día a día, ¿no? Donde uno va a decir, oiga, hoy estoy vivo, estoy respirando, me disfruto este presente, pero solo hasta que hay una celebración, uno como que le da un toque especial de, ahora voy a celebrar y voy a disfrutar más, ¿no? Entonces yo creo que esa celebración nos da ese toque de disfrute en la vida un poco más consciente, en donde uno dice, me preparo para celebrar y quiero celebrar y voy a darle un momento a disfrutar lo que sea, ¿no? La vida, los logros, los éxitos, lo que sea. Dentro de ese prepararse hay también incógnitas o que llamas la atención y destaca tus celebraciones porque lo haces en modo abstemio. Ajá. Y pues para muchas personas es como raro que seas el más fiestero del evento, porque eso es lo que dice, te tomas los micrófonos, te paras a bailar y todo en modo abstinencia. ¿Por qué? A mí la verdad es que el trago siempre me cayó mal, o sea, como que no sé por qué, era joven y empezábamos a tomar con mis amigos, etcétera. Terminaba mal, me enfermaba, terminaba en la clínica con suero ahí hospitalizado. Y después de varias veces dije, no, pues no más, esto no es para mí y lo dejé. He pasado toda mi vida, diría yo el 97% de mi vida sin tomar, ¿no? Y eso ha hecho que uno pueda ser más consciente de la celebración, disfrutarla inclusive un poco más y disfrutarse más el momento, ¿sabes? Entonces ya me acostumbré, ya puedo hacerlo sin eso, pues ya durante casi 30 y pico de años. Muchos me preguntan como usted, ¿cómo hace? ¿Cómo es capaz de no tomar y estar en una fiesta, ¿no? Hay gente que ni siquiera cuando no puede tomar porque está tomando antibióticos o simplemente no puede por condiciones médicas, no va a la fiesta porque no puede tomar. Y yo ya me acostumbré y la verdad es que lo paso buenísimo sin tomar. ¿Cómo te preparas tú para esos momentos de celebración? ¿Qué hay en tu rutina? Si hay que estar dispuesto, hay que abrirse y hay que abrir como la sensación a explorar ese ambiente de aquí estamos hoy y preparémonos para bailar, para reír, ¿cómo te preparas? No, pues la verdad no hay mucha preparación, es simplemente como dejar fluir el momento y ya pensar en cómo pasar un buen momento con las personas que tiene uno como invitadas o están alrededor de uno y como desinhibirse y dejarse llevar por el momento y no pensar en nada, ¿no? A mí me cuesta mucho a veces, soy como un overthinker ahí que a veces está como procesando muchas cosas en su cabeza y ese es un momento como decir ya y enfoquémonos en el momento, en la música, en la fiesta, en los amigos, desconectarse. Creo que es un buen ejercicio para mí, es como una meditación. Buenísimo, la fiesta como meditación. La celebración. Además es como está concentrarse bueno, en el momento y en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora, que es lo que estamos haciendo hoy en esta entrevista. Exactamente. Que, pues vamos a explorar ese Germán Giraldo y esa carrera que ha hecho, bueno, esos retos y desafíos que están para descubrir al Germán de hoy. O sea, que quiero hacer como toda una historia de una carrera corporativa que tú tienes, que quisiera también entenderla de este lado. Sí, claro. Tú sabes que yo, digamos, como que nunca he estado en procesos corporativos sumergido como total. Te conozco desde el colegio. Sí, claro. Cuando de 6 años, ¿no? Estábamos ahí a los 6 años en primaria y jugábamos fútbol. Sí. Y siempre ha sido competitivo. Recuerdo que siempre ha sido competitivo. Un poquito. Y siempre teníamos esa competencia en el fútbol. Sí. ¿Qué es la competencia a tu hoy? ¿Y cómo esa competencia, bueno, te fue haciendo crecer en la vida? A hoy la competencia para mí es conmigo mismo. O sea,
A veces antes, hacia atrás, era la competencia con los demás y cómo sobresalir y cómo estar un paso hacia adelante. Hoy es la competencia con el Germán de ayer. Y esa es creo que la definición de competencia que ahora me gusta. La anterior era chévere, me impulsaba a hacer cosas, pero ahora es como, ¿cómo puedo ser mejor que ayer? ¿No? Y creo que por eso estoy en lo que estoy trabajando ahorita y crecimiento personal y autoconocimiento y un montón de cosas que me he metido y la competencia es con uno mismo, creo. Ahí es donde está la verdadera competencia. Y la competencia es eso, es como mejorar cada 5 minutos, ir cada 5 minutos siendo mejor. Pero en ese lugar, en esas conquistas, para una persona que nos esté viendo, que está saliendo de la universidad, se está preparando con ganas de entrar a este circuito corporativo, cuéntanos esa historia tuya, ese paso a paso, ¿cómo fueron esas conquistas? Ahí, ese yo lo bautizo como las Ys de mi vida, ¿no? La Y va uno para acá o va para acá. La primera Y fue haber estudiado ingeniería industrial. No tenía la verdad es que yo salí del colegio y me gustaba las finanzas, la matemática y la física se me daba bien, pero como que no sabía qué estudiar. Y mi mamá es ingeniera industrial. Me dijo, oiga, ¿por qué no estudia esto? Estudia campos de acción en una compañía y pues si usted no está claro en lo que quiere, pues de pronto eso le puede ayudar a que tenga varios campos de acción. Estudié ingeniería industrial, hice la práctica en la bolsa de valores, tenía como claro, oiga, quiero trabajar en el mundo de las finanzas. Y justo antes de graduarme, mi mamá influye, es otra Y ahí en mi vida y es, oiga, ¿por qué no se hace, usted ha visto algo de mercadeo? Y yo, no, ni idea, no tengo ni idea de mercadeo, no vi nada en la universidad acerca de eso. Me dice, pues oiga, hay un diplomado en esta universidad, ¿por qué no va y lo hace? Y a las 2 horas de estar sentado en ese diplomado, dije, pucha, esto es lo mío. Esto, ¿dónde ha estado toda mi vida? ¿Yo por qué no vi nada de esto antes? Y fue increíble. Ahí empecé a buscar entre finanzas y mercadeo, ¿no? Trabajo. Y un día de junio, 2015 creo que fue, 2005, perdón, 2005, me sale en el mismo edificio. Estaba una calificadora de riesgo, la que le ponen como la calificación a los bancos y toda esta vuelta, y una agencia de investigación de mercados. Y el mismo día, oferta de trabajo, la calificadora de riesgo, 1.800.000, y la agencia de investigación de mercado, 600.000 pesos. Y yo, pucha. Y ahí mi primer aprendizaje es cómo seguir la intuición, ¿sí? La intuición lo que me decía era, váyase por el mercadeo. Ahí es donde ahí puede haber un camino en su trayectoria y va más afín, y es más afín con su personalidad. Menos mal tomé ese camino. Si mi intuición y un poco voy a otro aprendizaje que he tenido en el camino es que las respuestas de uno están adentro, están dentro de esa intuición, solo que a veces están como empolvadas, como sucias por ego, por inseguridad, por miedos, por un montón de cosas. Entonces, si lo hubiera hecho por el ego o por la plata, hubiera tomado el camino que no era. Afortunadamente tomé esa decisión. Y nada, ahí en la Agencia de Investigación de Mercados, que es una compañía que se encarga de evaluar cómo están las marcas para las compañías grandes. Y ahí fui creciendo y ahí desarrollé una trayectoria interesante hasta los 5 años, donde decidí irme ya a cliente, a no decir, ya, listo, no quiero más desde el lado de agencia, sino desde el lado de la acción, ¿no? De tomar decisiones. En esa intuición, en esos primeros pasos, ¿qué herramientas tenías tú como para irte destacando en el proceso corporativo? O sea, como que, ¿qué le ves ahora mirándolo hacia atrás? Yo creo que la pasión y las ganas y el compromiso, creo que esos valores me ayudaron mucho en el mundo corporativo porque yo lo que digo lo cumplo. Y es chévere trabajar con personas que dicen, va a pasar A en tal fecha. Y pues pasaba A en tal fecha. Por el otro lado, yo creo que la pasión y las ganas, o sea, cuando me comprometo con algo, no importa lo que tenga que hacer, trasnochar, horas extras, lo que sea que tenga que hacer, lo cumplo. Que creo que entendí mucho después, es que, y llevando un proceso de autoconocimiento, y es que a mí no me gusta quedar mal. Okay. Y el no quedar mal hacía que yo tenía que esforzarme y tendía a hacer las cosas perfectas para que pasaran, ¿no? Y pues eso en el mundo corporativo es bien valorado porque pues al final eso es lo que busca un jefe o una compañía, resultados y pues los doy. Un tipo de resultados. Esas herramientas, hablándolo para ir haciendo como eso, mirando a profundidad, Germán, ¿de dónde crees que vienen? ¿De la niñez? ¿De lo que te decía de que fuiste un ser competitivo y lo tienes ahí? ¿De dónde educaste tu forma de dar más, de ser apasionado? Siempre que hablo con las personas, como que la mezcla de quién es uno y hay como 3 columnas. La primera es la carga genética que uno tiene, padres, madres, abuelos, tatarabuelos, toda esa carga genética que uno tiene, ahí hay algo.
Hay un segundo pilar que es, y empecé a entender de las vidas pasadas y los temas kármicos que uno viene a aprender en esta vida. Y 3, el contexto donde uno se cría, o no, diferente nacer en Bogotá que en Vietnam o en la costa o en Sudáfrica, son contextos distintos, en una familia que tenga recursos, que no tenga recursos, etc. Esas 3 aristas creo que lo moldean a uno. Y uno ve rasgos de sus papás. Mi papá es creativo, innovador, mi mamá es muy juiciosa, muy ordenada, lleva pasos, es rigurosa, le gusta entregar las cosas bien. Y yo creo que la personalidad con la que nace uno también tiene que ver mucho de los retos que viene a enfrentar en esta vida. Y yo creo que un reto de eso es tener seguridad en sí mismo, independiente del resultado que uno entregue. Creo que el entregar resultados hacía que yo me sintiera más seguro de mí mismo. Creo que es esa mezcla que hace que Germán sea el Germán de ese mundo corporativo que decía algo y decía vamos para allá y lo cumplía y lo trataba de hacer porque no le gustaba quedar mal a nadie porque eso le podía generar inseguridad, ¿no? Entonces así, entendiéndose en uno en el fango, ¿no? Porque eso lo vine a comprender uno hasta hace pocos años. En ese momento uno lo hacía automático y no sabía por qué lo hacía, pero ya después de en los últimos 4 años de llevar un proceso de autoconocimiento me di cuenta de por qué me comportaba así y pues hay una causa raíz. De ahí, importante, seguridad, entender cargas genéticas, entender, bueno, hay procesos de crianza, ¿cierto? Total. Alguien que quiere llegar a un lugar como el que tú llegaste en el mundo corporativo, fuiste vicepresidente de una corporación importante de comunicaciones, se hace, está, la intuición. Yo creo que es una mezcla, ¿no? Es una mezcla con lo que nace uno, pero también con lo que uno puede aprender y desarrollar, ¿no? Y no todos somos hábiles para muchas cosas también, ¿no? O sea, me pones a hacer ciertas actividades y yo pues puedo ser no tan bueno en eso, ¿no? Entonces yo creo que las personas tienen actitudes y aptitudes con las que nacen y pueden desarrollar, pero creo que hasta cierto punto hay cosas que uno no puede porque pues, les es complicado, ¿no? Y tiene que llevar un proceso muy profundo y muy fuerte y de muchas horas para poder lograrlo. Pero yo creo que al final si uno se pone una meta y dice quiero aprender esto y le mete ganas y le mete empuje y le mete sobre todo tiempo, creo que se puede aprender prácticamente lo que uno se proponga, ¿no? Por ahí dicen que para volverse maestro en algo son más o menos 10.000 horas, ¿no? Nos acercamos, intentamos fluir hacia donde la vida nos muestra como que nos brilla un poquito el camino o sentimos como una tranquilidad, una paz. Cuéntame ese concepto tuyo del fluir. Creo que es un concepto clave en la vida y lo vine a comprender también hasta hace poco, y es que uno sabe qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Uno sabe estas actividades o estas tareas o esto que yo hago en mi vida me gusta y me fluye hacerlo, y hay otras que uno dice, me drena la energía, ¿no? Me genera desgaste, no me siento cómodo haciéndolo, ¿no? Hasta me da rabia hacerlas. Y creo que uno siempre tiene que ir con el fluir, con lo que a uno le suena más. Muchas de esas actividades, y para algunas personas tal vez sean como, pues, y yo sí podré ganar plata de eso, haciendo eso que creo que me gusta. Y sí, ¿por qué? Porque cuando uno hace lo que le gusta y fluye, uno se alinea energéticamente. Si usted hace lo que le gusta, está feliz, por ende vibra más alto y esa vibración se conecta con otras vibraciones que están alineadas con ese mismo saber y hacer, ¿no? Entonces ahí es donde usted se encuentra un socio, usted está haciendo eso, venga, buenísimo porque yo estoy haciendo parecido, venga, nos unimos, ¿no? Entonces encuentra usted socios, encuentra usted aliados, encuentra financiación, encuentra lo que se le ocurra. Y la vida está hecha para uno, esto es algo de manifestación, es como yo quiero llegar allá y no piense en las restricciones, piense en el output final, el resultado final es quiero lograr A, pero necesito plata, pero tiempo, pero yo sí lo podré hacer, pero sí seré bueno, entonces le empieza uno a meter carga negativa a ese logro que uno quiere hacer. La cuestión es identificar desde la intuición qué es lo que me fluye más en mi vida, ponerle una meta a eso y dejarse llevar. El resto va a venir, va a llegar, porque te vas a conectar con frecuencias similares a la tuya y por ende el resultado va a venir. Ese es como un poco como la intuición y el fluir te van a ayudar más en la vida a que dediques el pareto de tu tiempo en un trabajo o en algo que no te gusta hacer. Hablas de vibración, hablas de fluir, hablas de conectar con la abundancia. Empatamos ahí en el aspecto vibracional. Cuando nos encontramos hace poco fue como
claro, estamos en una misma sintonía. Sí, de acuerdo. Vengo en un camino de autoconocimiento, exploración, Buenísimo. como dedicado a buscar mi desarrollo personal. No nací con eso, ha sido un proceso de conocerme, de bloqueos, de choques contra paredes y obstáculos, ¿cierto? Total. ¿Cuáles han sido los desafíos de Germán para llegar ahí? ¿Cómo fuiste alineando esa vibración? Es una historia interesante y tiene muchas Ys, como he mencionado ahorita, ¿no? Entonces, la primera Y fue escoger mercadeo, ¿no? La segunda Y fue decir, me quiero ir a trabajar a una compañía. Y ahí hice investigación de mercados, pero siempre mi intuición era como, quiero trabajar en consumo masivo, quiero trabajar en una compañía que venda productos, alimentos, etc. Y casualmente, el haber pensado eso, y por eso hablo de la vibración y la conexión y todo esto, me llamó una persona que trabajó conmigo en la agencia y estaba como gerente de investigación de mercados en Bavaria y me dijo, vengas a trabajar conmigo acá. Y de una me fui para allá y estando allá entendí el mundo de mercadeo de una forma mucho más ampliada y entendí, dije, oye, yo ya no quiero hacer más investigación de mercados, ya esto lo tengo chuleado en mi vida, quiero ser un gerente de marca los próximos 5 años. Uno es seguir la intuición, primer aprendizaje, segundo es póngase metas, ¿no? Entonces yo dije, en 5 años quiero ser el gerente de marca de una de estas marcas de la compañía. Y para eso tuve un paso intermedio, entonces el paso intermedio fue trabajar en innovación, o sea, hice movimientos transversales, varios, sacrificando plata, o sea, porque podía haber sido un gerente de investigación de mercados ahí mismo, pero dije, eso no es un camino cerrado para mí, yo en este momento no voy a perseguir la plata, voy a perseguir quiero ser ese gerente de marca. Y tuve un paso por innovación, ahí encontramos una oportunidad en el mercado, hacíamos conceptos de producto, hacíamos el business case y alineamos a toda la organización para lanzar esos productos. Ahí empecé a entender que podía fluir más, ¿no? Entonces, en esa innovación sí sentía como que, esto es para mí, esto está bueno y ahí estoy fluyendo más. Y luego se dio la oportunidad de trabajar con una marca que me encanta, que es Club Colombia, y terminé siendo gerente de marca de Club Colombia. Y cuando fui gerente de marca, ese mismo día que me entregaron la carta con usted quedó, que fue como, wow, lo logré, eso que me había trazado en 5 años, lo hice en 3 años y fue una gran satisfacción. Dije, ahora quiero ser un vicepresidente de mercadeo en los próximos 5 años. ¿Sí? Entonces siempre tenía una meta la cual alcanzar, ¿no? y proyectarme. Y estuve ahí en Bavaria y después me salió una oportunidad de ir a trabajar a Samsung, que era un cuento totalmente diferente, ¿no? Y era un ascenso para mí, era manejar un equipo más grande, un equipo senior, reportarle a un presidente que además era coreano y tenía mucho miedo. Okay. Claro, porque había muchos cambios, ¿no? Había nacido mi primera hija, venían todos esos cambios corporativos y entonces había mucho miedo porque pues era un primer rol de ya manejar un equipo grande, un equipo senior. La tercera lección ahí es, tenga miedo, pero hágalo con miedo. Okay. Hay 2 tipos de miedo, el miedo que paraliza y el miedo que moviliza. Quédese con el miedo que moviliza, no con la parálisis ahí. Y todo el mundo me decía, pero es que los coreanos son súper difíciles, son súper complicados, son bravos, no sé qué. Me la llevé muy bien con los coreanos porque además aprendí mucho esa cultura y que Samsung además hace el 25% del PIB de ese país, ¿no? Entonces es como una eminencia, ¿no? Aprendí que no hay sesgos de cultura cuando uno cumple lo que dice en el momento adecuado con el presupuesto que promete. Y eso es transversal a cualquier cultura, ¿no? Entonces, por eso al final me la llevé muy bien con ellos porque pues, lo que yo me comprometí a hacer, lo hacía. Y ahí duré 3 años y luego voy para una empresa de telecomunicaciones que es Claro, donde veía un reto importantísimo de renovación de marca, de inyectar colágeno a la marca, etcétera, y a los 6 meses ya la estaba relanzando y fue un reto también increíble. Y ahí estuve un tiempo y después tuve algo que fue increíble también en mi vida y era poder montar algo desde cero. Una cosa es trabajar para compañías que ya llevan años establecidas, marcas establecidas, a montar algo desde cero, que fue WOM. Y fue increíble y con un miedo tremendo también, porque además, si veía mi trayectoria profesional en ese momento de 15 años, lo que menos sabía era de telecomunicaciones. Había trabajado más en otras cosas que en la misma telecomunicaciones. De hecho, en la entrevista cuando me hicieron, dije, si ustedes están buscando una persona experta en telecomunicaciones, yo no soy. Yo sé de estrategia y tengo una estructura mental que lleva ciertos procesos para llegar a cierto resultado, pero no soy experto en telecomunicaciones. Mira, no necesitamos que sea un experto en telecomunicaciones, sino que usted tenga una estructura mental adecuada para lograr. Y fue increíble porque cuando entré éramos como 100, eso fue en plena pandemia además, en julio de 2020. A los 6 meses ya éramos 2.000 personas. O sea, era un crecimiento, o sea, esto traía una inversión brutal detrás y
crecer, montar todo desde cero, crear la marca, lanzarla, etcétera, fue un camino espectacular, pero desgastante a la vez. Y digamos, un aprendizaje que tuve ahí fue, aprendas a desconectar. Okay. Porque cuando uno no se aprende a desconectar y a tener momentos de desconexión en su cabeza, viene lo que llaman en inglés burnout y es quemarse. Uno literalmente se quema, se quema. Entonces yo no tenía paz mental, ni salud mental, porque era pensando todos los días en estrategia, en qué vamos a hacer con el precio, qué vamos a hacer con la comunicación, si sacamos el producto A, B, C, qué hacemos para incentivar la fuerza de ventas, qué hacemos para... No, un montón de cosas que lo desgastaban a uno y pues duré mucho tiempo levantándome de 2 a 4 de la mañana durante casi 4 meses, todos los días, pensando en ideas y cosas. Mi cerebro ya se levantaba automáticamente. Los fines de semana jugaba con mis hijas, pero estaba pensando en la promoción, en la comunicación. O sea, no tenía paz mental, literal. Me desgastó y al final tuve que dar un paso al costado porque ya no era persona, era un zombie corporativo. Me estaba perdiendo a mí mismo, a mi familia, a mis hijas. Y creo que eso es una decisión, o sea, una de las decisiones más difíciles de mi vida fue esa. Como decir, como todo este gran salario, este gran cargo, todo esto hay que dar un paso al costado porque si no, pues no va a llegar muchos meses más en su mente y en su cuerpo. Y fueron las mejores decisiones de mi vida. Me encanta ese resumen que acabaste de hacer, ese paso a paso y ese crecimiento de Germán Giraldo a nivel corporativo. Y hay una palabra que dijiste, hacerlo con miedo. Pero hay otro tema que tuvimos en nuestra conversación y que me dejaste como muy conectado con eso. Y es esa llamada a Barcelona para entrar a ese proceso. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? Cuéntame un poco esa escena, que tu esposa te dice, toma la llamada tú. Sí. ¿Y qué cambio hubo en el Germán de hoy? Esa es otra Y de mi vida. Y es una Y esotérica, ¿no? Que llaman esoterismo, pero... A ver, yo estaba en un proceso de selección y era un cambio importante. Y cuando me dijeron, listo, usted quedó, y yo, wow, esto es mío. Pucha, no sé qué hacer, tengo miedo. No sé si decir sí o no. Y estaba muy enredado. Y estaba tan enredado, porque además volvemos a lo que mencionaba ahorita, que las respuestas están en uno, ¿no? En la intuición, sino que está como empolvado por miedo, por ego. La intuición me decía que sí, pero el miedo me decía, diga no. Y el miedo fue más fuerte que la intuición. Y dije no. Y todo el fin de semana pensando como, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Porque sí, entonces un momento decía, porque mucha pelota, porque dije que sí, porque dije que no, y porque me hubiera dicho que sí, y me imaginaba los escenarios del no y los escenarios del sí, y un montón de cosas. Mi esposa había pedido una cita con una persona que es una angeóloga, ¿no? Que de Los Ángeles y todo este tipo de cuentos, que hasta ese momento no creía en nada de eso. ¿No creías en nada? Nada, o sea, soy católico, pero pues Sí. no creía en nada de este tipo de cosas que uno llama esotérico, que después me di cuenta que esto no es nada, no tiene nada esotérico. ¿Y con religión ahí cómo estabas con tu proceso espiritual? No, pues saber. es católico, pues no soy católico, pues de ir a misa todos los domingos, pero pues creo en Dios y me encomiendo a Él y agradezco todos los días. Pero con esta señora fue brutal porque es como, lo primero que me dice es como, bueno, ¿usted por qué le dijo que no al man de los ojos azules? Y ¡ah! ¿Cómo así? ¿Usted cómo sabe eso? ¿No? Y empiezo a entender tema de registros acásicos, que es como los registros acásicos es como las vidas pasadas que tiene uno, ¿no? Y me dijo, no, usted peleó con ese man una guerra y un momento de que quedaron de pelear otra y yo, wow, no sé qué. Y ahí cambió mi chip y dije, oye, claro, tuve que haber dicho que sí, me llenó de fuerza y de valentía para haber dicho que sí. Después dijeron, no, nada, ya avanzamos con otra persona y ya después volvió a pasar y terminé entrando en esa compañía. Pero fue un momento de inflexión porque empecé a ver el mundo con otros ojos más allá de lo consciente y lo racional. Empecé a explorar otros mundos, el tema de la astrología, el tema de la angeología, el tema de numerología y empecé a ir donde una coach que sabe muchas técnicas de un montón de cosas que tienen que ver con lo que es uno desde su ADN y con lo que mencionamos ahorita, las cargas transgeneracionales que también tiene uno. Y todo eso me llevó a que, inclusive pues ahorita hablando que había salido de UOM hace 2 años y que no sabía qué hacer de mi vida. Y dije, bueno, ¿para qué soy bueno? Pues para el mercadeo y tengo una red de contactos interesante, pues venga y unimos esos 2 puntos y doy consultorías de estrategia de marketing. Y empecé solo, con mucha incertidumbre, porque además cuando yo hago la analogía que el mundo corporativo es como un zoológico. Es una jaula súper linda, hermosa, te llevan la comida y una comida deliciosa todos los días. Pues estás en una jaula. Vendes tu tiempo. Y el ser independiente es como la jungla, ¿no? Salir a cazar. Pero puedes cazar a una ardilla o puedes cazar a un elefante, dependiendo de lo que te propongas y qué tan bueno eres. Ese mundo de la independencia al principio le tenía mucho susto porque
pues, no sabía qué iba a hacer, no tenía un salario mensual, no tenía, tengo 2 hijas en el colegio, pagar la casa, o sea, un montón de cosas, de gastos. Y afortunadamente, como en el circo había una malla ahí que lo sostiene uno si se cae por allá de arriba, sí, haciendo malabares de los trapecios, hubo una malla y me sostuvo. Y a los 6 meses monté Flyboost, que es una aceleradora de estrategia de marketing con mi socia Carolina, que trabajamos juntos en Bavaria. Y me empezó a gustar mucho ese tema de la independencia y poder ayudarle a transmitir ese conocimiento que ya uno tenía desde otras compañías y metodologías, a poder ayudarle a los gerentes de marketing y a presidentes de compañía a que fluyera. Y después empecé a creer mucho en los ángeles, en que uno tiene un ángel guardián y que está ahí para ayudarlo a uno simplemente tiene que invitarlo y decirle, oiga, venga, yo estoy planeando esto, ayúdeme a conseguirlo, ayúdeme, venga y trabajamos juntos. Y pedía por un propósito en mi vida. Digamos que el mundo del marketing me parece súper interesante, sentía que me hacía falta algo, un propósito en mi vida y cómo iba a jugar este segundo tiempo, ¿no? Porque la vida ahí en resumen es como un partido de fútbol. El primer tiempo uno aprende, uno aprende en ese primer tiempo en dónde está más fácil hacer el gol, quién es el contrincante, dónde es más duro jugar, dónde le fluye uno más jugar. Hay un intermedio que para mí han sido como estos 2 años de 15 minutos del partido donde, venga hermano, ¿cómo jugamos el primer tiempo y ahora qué segundo tiempo queremos jugar? Y qué habilidades y qué tiene que desarrollar usted para jugar este segundo tiempo. Y ese fue como casi que estos últimos 2 años. Y quería un propósito para este segundo tiempo de mi vida. Y lo encontré y soy muy bueno, así como lo hacía en el mundo corporativo, era bueno en desbloquear cosas del camino para que algo fluyera. Una estrategia, un resultado, algo. Y entendí que lo hacía desde el mundo corporativo, o sea, de manera como B2B en el mundo corporativo con Flyboost, donde ayudaba a gerentes a desbloquearlos para darles claridad mental y poder que fluyera su estrategia, pero pedí algo desde el ámbito masivo, desde personal, no desde el corporativo, sino desde lo personal. Y dije, bueno, puedo estudiar coaching, pero me puse a hacer cuentas, entonces 8 horas al día, son 5 días, son 40 personas a la semana, por 4 son 160 al mes. Germán es de millones, es masivo. Tiene que ser. Te has empezado a conocer. Claro, ahorita vamos con eso. En ese conocimiento dije, a mí me gusta impactar en grande. Yo no quiero impactar miles, quiero impactar a millones. O sea, el primer paso fue encontrar ese propósito. Y dije, listo, este es mi propósito. Ahora necesito un proyecto que me permita lograr eso. Está en el cerebro, digamos que el subconsciente gobierna como el 95% de nuestra vida, ¿no? Como los órganos, o sea, usted no es consciente ahorita de que está respirando y que su corazón está funcionando y que el hígado está funcionando, esto todo lo controla el subconsciente, ¿no? Y en el subconsciente también está su genética, su forma de pensar, sus heridas, sus traumas, sus bloqueos, todo eso está ahí. Y cuando uno le manda cosas al back, que digo yo, yo me encontré un propósito, oiga, yo me encontré yo no sé qué, que eso que se levanta uno en una siesta y dice, la encontré. Y puse a trabajar eso, una idea, y fue literal, o sea, yo estaba manejando con mi familia, estaba dormida, ya era de noche, y es crear el ChatGPT del autoconocimiento. Okay. Y fue como, entonces casi que paró el carro y empezó a anotar ideas, y empezó a anotar cosas, como que fue como, esta es la idea. Esto es lo que yo quiero hacer porque es escalable, es masivo y lo puedo hacer. Y claro, unos días después dije, bueno, no soy experto en autoconocimiento, más allá del proceso que he tenido, y no soy experto en inteligencia artificial tampoco. Pero sí puedo unir puntos, generar una estrategia y juntar el equipo correcto para que eso pase. Entonces le dije a Tatiana, que es mi coach, con todo este proceso de autoconocimiento me ha llevado a descubrir el Germán que soy y cómo jugar ese segundo tiempo. Y le dije, Tati, estoy pensando en esto. Tati me dice como, pucha, de una. Porque además ella está en lo mismo, ¿no? Ella es 8 horas al día trabajando, cientos, y dije, ¿cómo puedo transmitir mi conocimiento a muchas más personas que las personas que atiendo día a día? Entonces se montó de una del proyecto y el esposo de una prima, Carlos, que es experto en inteligencia artificial, le conté el proyecto y le dijo, se sumó de una y dijo, esto está buenísimo, hagámosle. Y empezamos a trabajar en enero. Lograr ese ChatGPT, lo que queremos, pues iba a tomar tiempo y unos recursos, nos iba a llevar a lanzar en unos meses mucho más adelante. Pero en mi mente de ejecutar y de lograr resultados, dije, no, vamos a sacar un mínimo producto viable. Me estaba leyendo un libro de numerología en ese momento. Y la numerología se le inventó Pitágoras, además. Okay. No es esotérico y no es que una pitonisa se inventó los números, no. Y la teoría dice que los números tienen energía y que dependiendo del nombre de uno, de la fecha en que nace uno, todo eso se vuelve número, un número de 1 al 9 o números maestros que son 11, 22 y 33, uno puede conocer la personalidad de alguien casi en un 70 o un 80%. Lanzamos Seed y nuestro propósito es entregar herramientas de autoconocimiento a 2 clics y por el precio de 2 cafés. Buenísimo.
¿sí? Es como, usted dice, su personalidad y lo que usted es, de pronto le da para que fluya más en cierto tipo de carreras, cierto tipo de trabajos. Sacamos una guía de autoestima y abundancia, que es con lo que usted puede fluir más en que mejore su autoestima y pues cuando usted tiene una autoestima alta, pues mejora su abundancia y atrae cosas positivas en su vida. Y ha sido un proceso hermoso que desafía mi paciencia, que soy muy acelerado, ¿no? Entonces quiero que el resultado se dé. Y de nada sirve sembrar una semilla para cada 5 minutos estar sacándola a ver si ya está creciendo, ¿no? Entonces Sí, no, hay hay que que regar, dejarla, hay que echarle agua. no echarle mucha. Exacto. No, ha sido un proceso Hay que ir. interesantísimo de crecimiento personal. Lanzamos un producto que diría yo que ese sí es el puro conocimiento de Tatiana y es sanación de heridas emocionales. Nacemos o desarrollamos heridas en esas primeras etapas de crecimiento que vienen de nuestros padres o de cargas transgeneracionales, humillación, rechazo, abandono, traición, y eso nos hace comportarnos de cierta forma, pero además terminan en ciertas enfermedades. Entonces, si uno Sí. le da reflujo, gastritis, dolores de cabeza, migrañas, ansiedad, todo eso tiene un origen emocional, todas las enfermedades tienen un origen Total. emocional. Y le dije a Tatiana, bueno, Tati, ¿cómo hacemos para que esto se vuelva un producto? Es como coger el cerebro de Tatiana y decirle, venga, Tati, venga, vamos a hacer esto y logremos este producto. Y sacamos una guía de sanación de heridas emocionales que está tremenda, que le dice a uno, de acuerdo a la enfermedad que uno tiene, qué herida tiene, si viene de papá o mamá, en qué septenio la adquirió, o sea, de 0 a 7 años, de 7 a 14 o 14 a 21, y cómo sanarla. Una meditación, una bitácora, porque pues al final hay personas que no pueden llevar un proceso de autoconocimiento como el que de pronto nosotros siendo afortunados que podemos pagar un coach, una psicóloga, etcétera, lo podemos hacer. Hay muchas personas que no y pues el poder acceder a estos servicios por 17,000 pesos pues es nuestro propósito y poder que esto sea masivo. Seed, ¿cierto? Semilla con Z, porque no es la misma semilla, porque tenemos que regarla, porque dentro de las semillas está el fruto. Reconocerse que uno puede llegar a ser un palo de mango y no un palo de, o sea, como Sí. que es como ser congruente. La plataforma me encantó probarla, me sentí totalmente pues espejado a través de ella, ¿cierto? Hay lo que tú dices, un 80% de certezas que hay que pararle bolas. Ahorita yo lo tengo ahí, siendo como un mapa de mis emociones, de mis lugares, de esos desafíos que presento. Es una herramienta muy oportuna. En ese segundo tiempo, en ese partido, está Germán, su primer tiempo. ¿Cómo iba ese resultado? Mira, el primer partido para mí fue buenísimo. Me lo gocé, lo sufrí también, pero me encantó y nunca me arrepiento del primer partido que jugué. Por el contrario, fue el que me dio la enseñanza y lo que necesitaba para jugar este segundo tiempo. El cómo encontrar ese camino de autoconocimiento, yo siempre fui muy reflexivo en la vida y como que siempre me preguntaba por qué reacciono así, ¿no? Ante ciertas situaciones, porque a mí siempre me generaba duda los patrones repetitivos. Ya he identificado que me comporto de esta manera varias veces. ¿Por qué? Y que en mi consciente y que en mi forma de ser no lo iba a poder resolver. Conocí a Tatiana indirectamente fue porque una cuñada nos recomendó para llevar a mi hija de 2 años a hacer un proceso. Imagínate, ya estaba pensando en cómo mi hija de 2 años puede llevar un proceso y entender ciertos comportamientos de ella. Y me gustó tanto que dije, oye, ¿tú atiendes a adultos? Y me dijo, sí, claro, ese es mi fuerte. Y empecé a asistir a reuniones con ella. Fue impresionante la técnica que usa y todo lo que hace y todo el conocimiento que tiene, que dije, esto es lo mío y quiero seguir acá. Y fue un proceso desde antes de pandemia, 2019, y ya nos volvimos socios ahora en este camino de decir. A hoy, ¿cómo está ese segundo tiempo? Me encanta, me parece increíble porque estoy ya vibrando sobre un propósito mucho más grande que yo y que quiero que sea muy grande y todos los días me levanto como, o sea, vamos por algo grande y vamos por algo que pueda impactar a millones de personas con todo este conocimiento. Por ahora es convertir esta plataforma en algo grande que impacte a millones de personas y ese segundo tiempo quiero lograr eso, aparte de tener un balance familiar que lo he venido teniendo estos últimos 2 años y que ha sido increíble porque me he disfrutado mucho más a mi familia. Poner pues tu caso, tu vida, tu carrera, siempre es como personas que inspiran, de las cuales uno puede aprender escuchando historias. Y para ir cerrando también esta vida tuya, ¿qué inspira a Germán? Mi familia, yo creo que ese es como mi motor, como ser un ejemplo para mi familia y poder inspirarlos y ser ejemplo, ¿no? Porque uno construye y lidera con el ejemplo y darles ejemplo para que pues cuando vean después el resultado digan, uy, yo voy a hacer lo mismo. ¿A qué le tomas fotos? ¿A qué le haces fotografías? Últimamente a árboles, o sea, hay árboles que realmente me impactan y me generan como, wow, a esto le quiero tomar una foto, ¿no?
paisajes, como atardeceres, como esos momentos de pucha, la vida es hermosa y la naturaleza es hermosa y venga, la tomamos y capturamos este momento en eso y videos de cuando hay euforia, cuando hay emoción y cuando hay momentos de celebración también, me parece interesante. 2 libros que nos recomiendas. Uno que me gustó mucho porque me ayudó mucho es del mundo de marketing, las presentaciones de Steve Jobs, cómo uno transmite mensajes de una manera asertiva, concisa y compacta para que la gente lo pueda entender a uno. Y eso no solo apliqué en el mundo del marketing, sino en mi vida y cómo transmitir mensajes a las personas para hacer. Los que me conocen saben que no me extiendo mucho en las palabras, sino que trato de dar como enseñanzas en mensajes de Twitter o X, o sea, como compactos pero que resuenen. Y el último que me estoy leyendo que me ha parecido increíble, El poder de la mente subconsciente. Cómo entender que lo que gobierna nuestra vida y gran parte de nuestra vida está en el subconsciente y que uno pretende cambiar y trabajar su vida en el consciente y muchas veces no va a pasar así. Por eso es importante buscar ayuda, tanto en libros como en meditaciones, como en coaches, como en un montón de cosas, para empezar a mover ese subconsciente y sacar cosas y separar eso bueno y lo malo y que eso empiece a gobernar más tu vida, ¿no? A llevar ese proceso subconsciente para poder conectarse con otros subconscientes similares y poder lograr lo que uno quiere. Maravilloso. Muchos de los que pues, ven en las redes y están pendientes tienen que ver con el mundo del universo audiovisual. Yo lo digo y es también de un resultado también de investigación. Uno es Sergio Fernández del Instituto del Pensamiento Positivo y él dice, menciona que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Totalmente. Que van totalmente ligados. Totalmente. Es una frase que compro y por eso hago tanto y estás acá en que entren a tu plataforma, a precio de 2 cafés puedan... Sí, entender un poco más su vida. Que de hecho te complemento porque nunca esto pretende reemplazar a un psicólogo o un coach. No. Nunca, porque nunca lo va a poder hacer. Pero sí sembrar esa semilla de autoconocimiento en las personas para que puedan seguir un proceso mucho más profundo. Y nunca va a reemplazar es que ahora un coach o un psicólogo por 17,000 pesos. No, es simplemente una semilla. Por eso se llama seed, porque es una semilla que te sembramos para que tú puedas desarrollar ese árbol del crecimiento personal con mucha más profundidad. Entonces eso es una preparación maravillosa para todo profesional. Es que entre a la plataforma y hagan todos los procesos que tienes, todo lo que sí te está dando, como para autoconocimiento, conocerse, sanar y pues proyectarse para estos segundos tiempos, los que van a entrar o los que están jugando el primer partido. Totalmente. Y lo otro, teniendo a un tipo que pues eres un personaje en el marketing, has hecho una carrera impresionante. ¿Qué le dices cuando tú has tenido oportunidades y has hecho campañas increíbles con realizadores audiovisuales, fotógrafos y al que está entrando y quiere empezar a conectar? Dime 2 cosas que tú veías en aquellos que se acercaban a ser esos proveedores. ¿Qué herramientas les puedes dejar? Yo creo que uno cuando está al lado de marketing, ¿cuál es su necesidad? Que ese comercial de televisión, esa producción audiovisual que uno está contratando y quiere lanzar, sea impecable, sea hermosa, inspire a los consumidores, inspire a los clientes, ¿no? Fluyan con su proceso creativo que ayude a lograr eso, a que sigan su intuición, a que cada uno tiene una forma de hacer las cosas. Va a ayudar a ciertas marcas y de pronto a ciertas marcas no. Encuentren ese proceso creativo que ustedes llevan y ese fluir audiovisual que ustedes tienen en su cabeza, busquen las marcas que van alineadas con eso. Uno va a encontrar marcas que dicen, no, es que a mí no me gusta ese tipo de cosas, y uno se puede frustrar y le puede dar inseguridad, no, es que lo mío no funciona y no gusta, no. Todo su proceso creativo y todo lo que a usted le gusta, va a haber a alguien que le guste y no se frustre por el que le dijo que no. Y 2, que es un mundo mucho de egos y todo el mundo quiere darle su sello a las cosas. Mucha paciencia. Paciencia porque al final es como muchas veces los gerentes de marketing o inclusive las agencias de publicidad que también son intermediarias en todo esto dicen como, no, es que yo quiero esto y quiero esto y quiero esto, y de repente esa voz que ustedes tienen y que es muy importante se apaga por eso. Entonces es como saber fluir y manejar los egos y las opiniones para poder darle el toque que ustedes tienen, porque los expertos en eso son ustedes. Nunca callen su voz y nunca dejen de opinar con ese fluir creativo que ustedes tienen para opinar y dar una dirección. Ya, estamos por terminar. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, miren, yo les puedo decir que el autoconocimiento transformó mi vida, me ayudó a tener unas transiciones
en mi vida muy importantes, nunca dejen de entrar y abrir esa puerta. Como digo yo algunas veces, es importante conocer el fango de uno mismo, meterse en el fango de uno mismo, ¿no? En el lodo, en esas sombras, en eso que no queremos meter y queremos esconderlo bajo el tapete porque no queremos entrar en eso. Métanse en el fango de ustedes, conózcanse, lleven un proceso de autoconocimiento que les permita entenderse mucho más, porque ahí es donde va a venir el crecimiento personal de ustedes. Eso es. Ha sido un placer tenerte hoy acá. No, pues Juan, oye, muchas gracias de verdad. Te felicito por la forma en que llevas las preguntas y los llevas a uno a encontrar a contar las respuestas de todo eso que tiene uno allá adentro, y que Claqueta brille con toda intensidad y que tengas muchos éxitos, y gracias por esta invitación. Eso,